Vamos a estar dando continuidad al desarrollo programático del módulo de metodología a distancia y en estos videos vamos a estar aprendiendo lo relacionado a la unidad número 2, que es el planteamiento de problema, todos los aspectos que están vinculados a la redacción de un planteamiento de problema, cuáles son las sugerencias de redacciones que debe integrar, y a partir de estos videos tutoriales vamos a trabajar con una guía de trabajo orientadora para la elaboración del planteamiento del problema de un tema de investigación que será seleccionado por ustedes. Puede ser un trabajo individual o en grupo de hasta 3 personas para la elaboración del trabajo. Para iniciar, es importante que conozcamos cuáles son los procesos que están vinculados a la planificación de un estudio científico, y es lo que vamos a estar viendo en este video. La planificación de un estudio científico cuenta de 3 etapas importantes. La primera etapa es la denominada planificación o elaboración del proyecto, protocolo o anteproyecto. Es lo que nosotros conocemos como lo que está establecido en el reglamento de la elaboración del trabajo final. Anteproyecto de investigación, protocolo de investigación, y todo esto está vinculado a la planificación de lo que nosotros pretendemos investigar como un trabajo final de grado. Según el reglamento del curso de especialización, ustedes están orientados a elaborar una investigación para poder acceder al título de especialista. Entonces nosotros desde el módulo de metodología vamos a estar tratando de lograr este perfil para que ustedes puedan elaborar el trabajo final de grado. Y como este módulo pretende es que ustedes elaboren mínimamente el protocolo de investigación que ya les sirva para el momento del trabajo final de grado. Entonces las tres etapas importantes del proceso de investigación y las etapas más grandes son la planificación, que es el protocolo de investigación o conocido comúnmente como anteproyecto. La planificación finalmente arroja como resultado todas las decisiones que son tomadas por el investigador y genera una documentación, es decir, se entrega un documento donde están establecidas esas decisiones que él o los investigadores han tomado. Toda la redacción en el momento de la planificación o del protocolo tiene que estar con el tiempo verbal futuro. ¿Por qué? Porque se está proyectando que se realizará. Entonces se tomarán las siguientes medidas, se realizará un cuestionario, se aplicará una entrevista, porque nosotros estamos planeando realizar. Y siempre tiene que ser redactado de forma impersonal. No puedo decir nosotros tomamos la decisión. Se ha tomado la decisión de, y se detallan las decisiones tomadas. Entonces existen algunos criterios que se tienen que considerar al momento de elaborar el protocolo de investigación. Una vez elaborado el protocolo, este protocolo debe ser aprobado. Cuando se elabora el protocolo de investigación se somete a aprobación de un tribunal de evaluadores, y este tribunal es el que aprueba. Muchas veces puede sugerir algunos cambios, algunas modificaciones, pero en ningún momento es recomendable pasar a la etapa número 2, que es la ejecución e implementación del proyecto sin tener la aprobación de este protocolo. ¿Por qué? Porque en el protocolo nosotros tomamos las decisiones más importantes. Suelo decir que en el protocolo es el proceso más difícil porque es donde tomamos las decisiones de qué queremos hacer, cómo vamos a hacer y cómo vamos a medir lo que pretendemos hacer, en cuánto tiempo, cuántos recursos voy a destinar a ello. Entonces, es la parte más importante porque es el momento donde tenemos que tomar esas decisiones que muchas veces son un poco complicadas y que requieren de mucha lectura para poder tomar esas decisiones. Entonces, una vez elaborado el protocolo, que es lo que nos dice exactamente qué caminos vamos a seguir para la investigación, sí o sí debe ser aprobado por los miembros de la mesa evaluadora, porque si no nosotros podemos estar ejecutando un trabajo que es incoherente, que metodológicamente no está bien. Vamos a recoger informaciones y resultados que finalmente no nos servirán para responder a nuestros objetivos. Entonces, yo nunca puedo pasar de la planificación a la ejecución sin que mi planificación esté aprobada por el miembro de la mesa evaluadora o por el comité que se haya formado para el efecto. Existe un ente que se encarga de revisar el protocolo de investigación y de aprobar o no este protocolo. Una vez aprobado este protocolo, se puede pasar a la ejecución e implementación. Es decir, en este momento es donde se le denomina trabajo de campo. Tratamos de ejecutar lo que nosotros proyectamos ejecutar.
Entonces es donde ponemos en marcha. Aquí no se genera una documentación como es en el protocolo, es decir, nosotros no tenemos un documento que se entrega para ser aprobado o no. En este momento de la ejecución lo que nosotros generamos son evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Si nosotros decimos que vamos a aplicar entrevistas, son las entrevistas aplicadas. Si aplicamos cuestionarios, son los cuestionarios aplicados, las observaciones aplicadas. Entonces en este momento se generan esas evidencias que debemos guardar y no vamos a entregar tal cual eh, a los miembros de la mesa evaluadora, sino que esos elementos son procesados según técnicas para cada tipo de instrumento que utilizamos para la elaboración del informe final. Sin embargo, esas evidencias deben estar guardadas en el caso de que el miembro del tribunal pida la revisión de esos elementos, es decir, como prueba de que realmente se realizó, pero no se adjunta al informe final. Hoy en día con el uso de la tecnología lo que nos permite hacer es adjuntar, quién sabe, en formato digital esas evidencias cuando son entrevistas, por ejemplo, que la grabamos y la desgrabamos, entonces se adjunta, porque desde el enfoque cualitativo se requiere más comprobación de la puesta en práctica de la investigación, entonces se suele adjuntar en formato digital. Si nosotros aplicamos el cuestionario en línea, también podemos estar adjuntando en formato digital en un CD al informe, pero nunca adjuntamos ese formato impreso al informe de investigación, porque dependiendo de la investigación se genera una documentación muy extensa que, que tiene que ser procesada para formar parte del informe. Entonces, en el momento de la ejecución no se genera ningún tipo de documentación, pero sí se generan evidencias. Y luego pasamos a la parte del informe, que es lo que denominamos tesis, ¿no? Pero en realidad este es un informe de investigación que es la producción final de todos estos pasos previos que dimos. En el informe, el tiempo verbal es de pasado, porque nosotros estamos informando algo que ya realizamos. Entonces, en la investigación se aplicaron tantos cuestionarios, formaron parte de la investigación tantos docentes, tantos estudiantes, entonces todas las redacciones en tiempo verbal pasado y sigue de forma impersonal. Nosotros nunca tenemos que redactar en primera persona, ya sea del singular o del plural, ¿está bien? Entonces estas son las tres etapas fundamentales y las etapas más grandes. Obviamente que dentro de cada etapa existen sus subetapas y sus elementos, pero en realidad el proceso de investigación se identifican tres etapas importantes que son estas. Em, bueno, con relación al protocolo proyecto anteproyecto, ¿cómo está constituido? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos realizar en este módulo? Entonces tenemos que saber cómo está constituido el protocolo o proyecto anteproyecto, como se denomina. Tiene que constar de una portada donde estén todas las informaciones institucionales, el título de la investigación, el nivel del curso que estoy realizando, si es un curso de especialización, de maestría, todas esas informaciones deben estar en la ciudad, el año, esas informaciones básicas que ya manejamos. Luego se encuentra el planteamiento del problema, denominado también introducción. En realidad es una combinación de la introducción y el planteamiento del problema. El tercer apartado más importante es el marco teórico, seguidamente se encuentra el marco metodológico, el cronograma de las actividades. Es muy importante que se tenga en cuenta que en el cronograma solamente se colocan las actividades que se van a realizar para la ejecución del protocolo. Yo no coloco ninguna decisión que he tomado en el momento de realizar el protocolo. Por ejemplo, existen muchos casos donde los estudiantes colocan en su cronograma elección de tema. No debe ir porque el cronograma es una previsión cronológica de lo que yo pretendo realizar en un futuro. Entonces no necesito colocar algo que ya se decidió o que ya se definió, porque yo no puedo volver al pasado. No, eso yo coloco en el informe de investigación, no coloco en un proyecto que pretendo realizar. Entonces en el cronograma van solamente las actividades que se pretenden realizar, por ejemplo, revisión de la teoría para la elaboración del marco teórico, diseño del instrumento de recolección de datos, validación del instrumento, aplicación del instrumento, tabulación y análisis de los resultados, elaboración de conclusiones, todo lo que se va a realizar en la ejecución de campo para lograr el informe final. Entonces esa es la idea del cronograma. Después tenemos las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas
son las informaciones o las referencias de todos los autores que yo utilicé y mencioné dentro de mi trabajo, dentro de mi proyecto de investigación. En mi referencia bibliográfica no van autores que yo simplemente leí para mi conocimiento, porque se diferencian dos tipos de referenciar autores, las referencias bibliográficas en sí y las bibliografías. En las bibliografías sí van todos los autores que forman parte de mi trabajo y los que yo leí para poder capacitarme como investigador. Sin embargo, en las referencias bibliográficas solamente van los trabajos que están citados dentro de mi documento. Si en mi documento está citado, por ejemplo, Campoy, en mi referencia bibliográfica tiene que ir Campoy, pero no puede ir en mi referencia bibliográfica el nombre del autor Campoy si es que dentro de mi trabajo no está citado. Entonces tienen que tener ese cuidado. Y las referencias bibliográficas son elaboradas según las normativas APA. Es decir, existe toda una estructura que se tiene que ir cumpliendo para formar parte de las referencias bibliográficas. En la primera clase nosotros utilizamos los recursos de Word para la elaboración de las referencias bibliográficas. Los recursos de Word ya ajustan esas referencias bibliográficas al estilo APA. Entonces, una recomendación es que durante el trabajo ustedes se acostumbren a la utilización de esas referencias para poder tener ese control sobre las citas que tienen en el documento y sobre las citas que aparecen en las referencias bibliográficas. Bueno, vamos a estar desglosando los aspectos que tienen que estar dentro de cada uno de esos apartados del protocolo de investigación. Aquí en el planteamiento del problema, que es lo que nosotros vamos a estar viendo en esta sección de trabajo, es que tiene que existir una contextualización. ¿Qué es la contextualización? Esto vamos a estar profundizando poco a poco después en otros videos. La contextualización es describir todo el contexto que conlleva un proceso histórico y actual que trae un tema en específico. Es decir, si yo voy a hablar sobre la auditoría general, yo tengo que hablar desde el momento en que inició esa auditoría, cómo inició, con qué intención inició, y ese proceso histórico que lleva a que la auditoría general sea lo que es actualmente. Entonces, describir esa historia de la temática hasta los momentos actuales. Entonces, esa es la contextualización y se presenta de lo general a lo específico. Es decir, que yo me voy desde la historia más amplia hasta la historia más reciente. No puedo iniciar con la historia reciente para hablar de la historia amplia, porque nosotros tenemos que generar en el lector una línea cronológica para que pueda comprender mejor el tema de investigación. Luego están las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación y la relevancia. En el planteamiento del problema no se utilizan subtítulos. El único subtítulo que va en el planteamiento del problema son los objetivos de investigación. Luego, todos estos apartados se redactan de forma descriptiva, sin la utilización de subtítulos, porque al leer ya es posible identificar cuáles de esos apartados forman parte de la contextualización, cuáles forman parte de las preguntas y después cuáles forman parte de la justificación y de la relevancia. Tenemos el marco teórico que vamos a estar viendo en otra sección de trabajo, luego el marco metodológico y el cronograma y las referencias ya mencionadas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la introducción. La introducción está compuesta por la contextualización más el planteamiento del problema, lo que en total forma la introducción. Esto es en el caso del protocolo de investigación. En el caso de los informes de investigación, una vez que ya se haya realizado el trabajo de campo, se integra un componente más, que es la contextualización, más el planteamiento del problema y más la presentación de la estructura del informe. Es decir, al término de realizar todas estas presentaciones, se debe colocar cómo está organizado el trabajo, qué el lector va a encontrar en el primer capítulo, qué el lector va a encontrar en el segundo capítulo, cómo está estructurado el tercer capítulo antes de iniciar con los capítulos que integran el trabajo. Entonces existen dos diferencias. Existe una introducción para el protocolo de investigación y existe una introducción para el informe de investigación. Cambian también los tiempos verbales, ¿sí? Bueno, la introducción, como dije, tiene que tener una contextualización. ¿Qué le permite la contextualización al lector? Permite comprender mejor el problema planteado, identificar la importancia de ese tema de investigación que
quiero realizar y conocer los antecedentes de ese tema que quiero investigar. Por eso la contextualización siempre va de lo general a lo específico. Una vez que yo ya haya presentado los temas generales de la introducción de la contextualización y pase al tema específico, aquí es el momento donde inicia mi planteamiento del problema. Es decir, al realizar toda esta contextualización, recién después de eso puedo generar mi planteamiento del problema, porque como mencioné, estos dos procesos son los que ayudan al lector a comprender mejor la importancia y la relevancia del tema y qué aspectos eh, qué aspectos se han desarrollado para que la temática llegue hasta donde llegó. Es decir, yo tengo que brindarle a mi lector una experiencia y una dimensión de cómo ese tema vino siendo abordado desde los diferentes aspectos. Por ejemplo, si ya fue abordado desde el aspecto psicológico, desde el aspecto económico, sociológico. Entonces, todo eso debe comprender el lector antes de que yo realice la presentación, el planteamiento del problema. Y eso se elabora a través de lecturas de los antecedentes. Entonces, las etapas de la contextualización orientan al lector a comprender mejor el planteamiento del problema y que forman parte de la introducción del trabajo. En esta etapa de la contextualización se presenta de forma resumida cada aspecto vinculado al tema. No es necesario que yo desglose demasiado, tiene que ser de forma resumida, rápida y concisa, para que de forma rápida el lector pueda comprender todo el proceso histórico del tema. Y esta etapa de contextualización se profundiza en el marco teórico, es decir, todos los temas que yo presento en mi introducción como contextualización general y específica, en mi marco teórico tiene que estar mejor desarrollado y más detalladamente. Entonces tiene dos procesos la contextualización que va en la introducción y la contextualización que va en el marco teórico. Entonces en la introducción tiene que ser rápido, breve, conciso, que dé una idea general del tema al lector y ya en el marco teórico se presentan todos esos temas que abordamos en la introducción, pero de forma más detenida, más detallada, más específica con relación a todos los procesos del tema que estamos abordando. Eso es todo con relación a la parte de introducción. En los siguientes videos nosotros vamos a estar viendo cómo se trabaja con el planteamiento del problema en sí y cómo se generan las ideas de investigación. Muchas gracias.